profesional monolingüe en la enseñanza del léxico en el equilibrio. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación, que en realidad pues hace parte un poco de lo que he venido desarrollando dentro de mi tesis doctoral. Yo soy, como ya lo dijeron, candidata a doctora en educación, línea de investigación lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Uno podría preguntarse por qué léxico en L, cuál es la importancia de presentar léxico en L. Y todo se lo resuelve en el momento en que nosotros empezamos a estudiar un poco el enfoque léxico, con Lewis a la cabeza, que en sus escritos principales del 93 y del 97 nos dice que la lengua no es gramática lexicalizada, sino léxico gramaticalizado. Hasta ese momento, si bien recordamos, venía toda una corriente generativa en la cual la gramática y las estructuras gramaticales eran las importantes o las de base para poder construir la lengua. Lewis nos dice no, en realidad el léxico y las relaciones léxicas que se establecen entre unas unidades y otras son las que permiten que nosotros conozcamos a profundidad una lengua. Por lo tanto, lo que nos interesa y lo que nos importa estudiar es el léxico como tal. Nos dice más adelante Baxton que reconocer una unidad léxica o el léxico nos implica no solamente aspectos de forma, sino también de contenido. Y que el proceso de aprendizaje se logra realmente cuando una persona entra desde el primer contacto con esas unidades léxicas hasta que se internaliza no solamente la palabra o eso que tenemos allí, sino todas sus relaciones y las posibles conexiones y significados que ya adquiramos nosotros en nuestra mente. Cuando hablamos de la enseñanza del léxico y del enfoque léxico, no podemos limitarnos a decir las palabras. Dentro de este enfoque no se toma tanto de la idea de palabras, sino de unidad léxica. ¿Por qué? Porque una palabra, bueno, por un lado puede ser definida desde muchos ámbitos. Yo puedo definir la palabra desde lo fonético, desde lo morfológico, desde lo sintáctico, lo semántico, y cada uno adquirirá una definición distinta, una manera de pensar y de ser distinta. Pero ya cuando yo hablo de unidad léxica y si digo que la lengua es léxico gramaticalizado, es cuando yo entro a mirar que existen unas palabras que se relacionan con otras para formar unos significados específicos. Digamos que este grupo de palabras que tenemos allí nos combinan ciertas formas. Si por ejemplo, si digo salir al paso, ¿sí? Si yo separo las tres palabras y busco la definición de cada una, no me da el significado que me da la expresión, salir al paso. Lo mismo si digo hacer la maleta. No significa que yo me dedique a la confección de maletas, sino que voy a tomar mis implementos y meterlos en una valija porque voy a viajar. A eso es a lo que va la unidad léxica. Lewis nos habla que, él le tiene un nombre que es chunks y él nos dice que son bloques prefabricados. Son construcciones léxicas que me dan a mí un significado y un sentido. Más adelante Higueras nos dice nos dice que las unidades léxicas, pero pluriverbales, es decir, que tengan dos o más palabras, cuyo significado no pueda ser deducido por la simple suma de cada una de ellas. Ella nos habla de qué? De combinaciones sintagmáticas, expresiones idiomáticas, expresiones institucionalizadas. Dentro de esta concepción del léxico y de la enseñanza del léxico, nosotros partimos de ahí, de la unidad léxica más que de simplemente la palabra. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué decimos que el léxico permite conocer la lengua? Precisamente porque en el léxico están presentes todos los elementos de forma y contenido. Bajo esta dirección trabaja Nation, que en 2001 nos habla o nos clasifica ciertas formas y él nos lo presenta de esta manera. Para él el léxico implica forma, significado y uso. Cuando hablamos de la forma, hablamos de lo oral, lo escrito y los componentes de la palabra. Cómo suena, cómo se pronuncia, cómo se escribe, las partes que la componen. Digamos que yo he tomado el ejemplo de caminar. Caminar tiene una forma o una transcripción fonética, una forma en la que suena y se pronuncia, una forma escrita, que es como la vemos ahí. Tenemos unas partes que la componen, que es una raíz y que es un sufijo que nos conforma la palabra como tal, pero también podemos verla desde el significado,
que también atañe a 3 elementos: forma y significado, dentro del cual está el significado propiamente dicho, es decir, todas las posibles acepciones que tenga. Yo puse ahí una nomás. Entonces, según el DRAE, caminar, su primera acepción dice andar determinada distancia, bueno, y nos presenta después otras más. También otras formas que adopta, ¿sí? Porque el verbo caminar adopta ciertas formas dependiendo del sitio en donde esté, de la conjugación, del tiempo, del modo, etc. También hace referencia al concepto irreferente, que es como cuando nosotros tenemos ciertas nociones cuando escuchamos o cuando tenemos una palabra. Una noción general de caminar es que se mueve, que va, que avanza, que se desplaza. Y las posibles asociaciones que nosotros podamos hacer de la palabra caminar. Generalmente la asociamos con ir adelante, con andar, con transitar, con avanzar, con ir más allá. Digamos que no la utilizamos únicamente para algo físico, sino también metafóricamente. Cuando yo digo mi proyecto camina muy bien, ¿sí? Ahí es cuando yo pueda realizar ese tipo de asociaciones. Y por último nos habla del uso. Cuando hablamos del uso, Nation nos menciona funciones gramaticales, que está referida a las estructuras en las que se usa. Yo puedo decir que es un verbo, que en ese caso está en infinitivo, que lo puedo conjugar, que no es transitivo, etc. Las colocaciones, y esto es un aspecto muy importante, lo acortan el significado o modifican la noción que tenemos de la palabra. Entonces, caminar hacia y caminar sobre nos da una noción distinta. Yo camino hacia el puente o yo camino sobre el puente. Eso también está inmerso dentro de la misma palabra. Y por último, ciertos tipos de restricciones que se relacionan con marcas pragmáticas. En este caso, pues, caminar, decimos que es un registro neutro, no dialectal, no peyorativa, pero si tuviéramos otra palabra como camello en el sentido de trabajar, si tengo que ir a camellar, ese camello tiene ya unas connotaciones pragmáticas que son, pues sería una lengua en un registro no neutro, sino ya tendría otras connotaciones. Entonces, a partir de una unidad léxica, yo puedo conocer todos los elementos que atañen a esa unidad y los diversos niveles de la lengua. Ahora, ¿por qué el diccionario monolingüe nos puede ayudar o nos puede ser un instrumento útil para la enseñanza de L? Precisamente porque dentro de esta parte que es el artículo lexicográfico, nosotros podemos tener toda esa información que dijimos en la tabla anterior. Aquí hay un ejemplo, esta es la entrada caminar del Gran Diccionario del Uso del Español Actual, editado por Skell en el 2001 y dirigido por Aquilino Sánchez. Aquí tengo las dos versiones, la versión impresa, la versión electrónica. De cualquiera de las dos maneras el contenido es el mismo, la única diferencia es que está presentada visualmente de una manera distinta. Si miramos cualquiera de las dos, pues vamos a ver que tenemos los elementos que mencionábamos en la tabla anterior. Tenemos una forma escrita, tenemos una partición, en este caso silábica, que de alguna manera nos muestra la estructura de la palabra, tenemos la transcripción fonética, tenemos marcas gramaticales, como que nos dice que es intransitivo, tenemos los posibles significados, desplazarse, etcétera, etcétera. Tenemos incluso algunas restricciones del régimen preposicional, que son las que estamos viendo ahí hacia el final de la entrada. Tenemos varias, o podemos ver que la entrada a un artículo lexicográfico nos permite esto. Incluso, si vemos otro ejemplo, con historia, tenemos incluso toda la fraseología, las combinaciones, las expresiones idiomáticas que se pueden encontrar. Esta entrada de historia es de otro diccionario, del Diccionario de Uso del Español Actual, más conocido como Clave. La segunda edición es del 2012, fue dirigido por Concepción Maldonado. También, versión impresa, versión misma, la misma información que nos permite o que podemos llegar a tener para conocer el léxico y por lo tanto la gramática o la estructura de la lengua. Bien, pues bueno, aquí tenemos lo mismo, tenemos definiciones, marcas gramaticales, fraseología, todo lo que atañe o lo que se relacionaría con él. Ahora bien,
Cuando nosotros nos acercamos al aula y cuando miramos una realidad es que el diccionario se usa poco. Realmente el diccionario monolingüe no es algo que utilicemos mucho los docentes, aunque muchos reconozcamos y en las encuestas los docentes siempre digan que tiene un valor fundamental, que es muy importante utilizarlo, que es una buena herramienta. Pero realmente si nos acercamos a los ejercicios de aula, cuando uno le pregunta a un docente cada cuánto utiliza el diccionario, o dice nunca, o dice muy poco, o dice de vez en cuando, o solo cuando el estudiante o cuando él mismo necesita hacer algún tipo de consulta muy específico, pero no como una herramienta didáctica propiamente dicha. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Cuáles son como esas razones que nos llevan a no utilizar o a subutilizar el diccionario? Por varias razones. Una de ellas es la creencia de que el diccionario se utiliza solamente para consultar significados. Entonces nos dicen diccionario y nosotros inmediatamente pensamos significado. No hay nada más que consultar. Entonces, quiero saber qué significa chamarra, entonces voy a buscar en el diccionario, pero es solamente el significado. Como ya vimos, el diccionario nos presta muchas otras posibilidades, tiene muchos otros elementos que pueden ser aprovechables dentro de la enseñanza de él y del léxico específicamente en él. De hecho, en esta parte quiero citar dos estudios, uno del 2004 realizado por Humberto Hernández, en donde él hace una encuesta a los docentes y una de las tantas preguntas es: ¿usted para qué utiliza el diccionario monolingüe? Y el 90% responde que para consultar significado y solamente, y la segunda opción de respuesta es consultar ortografía, y es más o menos el 47-48%, o sea, hay más de un 40% de distancia entre la primera necesidad de uso o el primer tipo de uso y el segundo. Y de ahí para abajo siguen disminuyendo. Consultar pronunciación, consultar información gramatical, de uso, expresiones idiomáticas o fraseología, consultar el ejemplo para utilizarlo como guía o aclarar dudas para la construcción de enunciados. Primero, pues, por eso. Igualmente, otro estudio más reciente del año 2011, realizado por Azorín y Martínez Ejido, demuestran más o menos lo mismo. El estudio que ellos hacen es con estudiantes de nivel intermedio y avanzado, y ellos también manifiestan que el principal uso del diccionario es el significado, además que ellos recalcan que casi nunca lo veo en manera independiente cuando necesitan hacer una consulta específicamente de significado. Ahí es todavía más impresionante, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, el 1% manifestó utilizarlo, por ejemplo, para consultar expresiones idiomáticas, el 3% para consultar ejemplos, es decir, entre los estudiantes todavía menos se está utilizando el diccionario. Otra de las razones por la que se utiliza poco el diccionario es porque existen pocos diccionarios monolingües de aprendizaje y además tienen muy poca trayectoria, digamos que no han sido como puestos, no han sido evaluados a profundidad con estudiantes y con docentes de él. Aquí tengo 3 diccionarios que son como en estos momentos los que empoderan la lista y el dominio, sobre todo en España. Uno de ellos, el primero, es el Diccionario de Español para Extranjeros, también dirigido por Concepción Maldonado, con la misma editorial, cuya segunda edición es del año 2006, es decir, estamos hablando de más o menos casi 10 años que salió la segunda edición de este diccionario. Este diccionario tiene una característica y es que en la mitad tiene un suplemento de gramática, de ortografía, de fonética y de cómo se utiliza el español en ciertos contextos. Entonces, si estoy en la cafetería, si estoy en el aeropuerto, si estoy en el hotel, etc. El segundo diccionario es el Diccionario de Español para Extranjeros para la enseñanza de la lengua española de la Universidad de Alcalá, de Editorial Vox. Este diccionario tiene una historia curiosa y es que sale por primera vez en 1995 como diccionario de la lengua española, o sea, no tiene eso de español para extranjeros, simplemente dice que es un diccionario para estudiantes de español, sin profundizar mucho qué tipo de estudiantes. A medida que van avanzando las diversas ediciones, ya la última, que es esta del año 2011, nos dice que es para estudiantes, para español para extranjeros, pero cuando uno mira el contenido, realmente los cambios que ha tenido en la evolución de una y otra edición no han sido realmente significativos o muy amplios. Digamos que ha sido como la reforma, como la inclusión de nuevos términos, pero no hay como, o de profundidad, no hay una característica que me diga, esto cambió totalmente para que ahora se pueda llamar un diccionario de español para extranjeros. Lo mismo sucede con el último diccionario, que es el Diccionario Salamanca de la lengua española,
Con este sucede algo más curioso todavía. La última edición también es del 2006, la primera edición es de 1996, fue dirigido por Juan Gutiérrez Cuadrado, de la Universidad de Salamanca. Y sucede algo parecido con el diccionario Alcalá. En la primera edición dice que es para estudiantes de español, en la segunda ya nos dice que es estudiantes de español, tanto de lengua materna como lengua extranjera, y hay un dato curioso, y es que, digamos, cuando el diccionario de cuenca de la lengua española en Estados Unidos y países no hispanohablantes se vende con una portada que es esta, que dice Diccionario Salamanca Español para extranjeros. El contenido es exactamente igual, lo único que cambia es la portada. Cuando uno analiza ese tipo de cosas, uno se pregunta, pues, hasta qué punto realmente los diccionarios los DMA, diccionarios monolingües de aprendizaje, están siendo verdaderamente de aprendizaje y qué características tienen. Cuando uno entra a examinar su parte interna, se da cuenta que los diccionarios tienen unas características que son muy cercanas a los diccionarios monolingües, demasiado cercanas. Tanto que uno pensaría que son más para estudiantes o para hablantes nativos que para otro tipo de estudiantes. Otros diccionarios utilizados en las aulas son estos que vemos acá. El primero se llama Diccionario para Estudiantes de Español, ese sí aclara que es para nativos. El otro diccionario es el diccionario clave del que veíamos la definición historia, que es dirigido por Concepción Maldonado. Tenemos el DRAE, que esta es una edición más reciente que salió el año pasado en octubre. Y el último es el Diccionario del Estudiante, que es un diccionario para estudiantes de la Real Academia. Esta edición es del año 2011. Cuando uno mira estos diccionarios en el interior y también analiza a la par otros diccionarios, se encuentra con cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo la entrada canto, ¿sí?, de dos diccionarios. El Diccionario de Español para extranjeros y el Diccionario de Uso del Español actual, el clave, el rojito de la diapositiva anterior. Este del año 2006, el de allá del año 2012, ambos dirigidos por Concepción Maldonado, la misma editorial, y podríamos decir que las mismas acepciones, las mismas definiciones, solamente hay 5 cambios. El primero es que se cambia un poco el ejemplo en la primera acepción, se crea un nuevo ejemplo en la cuarta acepción, hay una virgulilla que aparece en el clave que no aparece aquí, pero de resto si uno lo lee es muy parecido, muy parecido. Entonces uno se pregunta y uno dice, ¿hasta qué punto un diccionario que dice ser para extranjeros es copia o resumen de un diccionario de lengua ya existente? Sí, uno se pregunta esas cosas, analizando el contenido, y esta es solamente una muestra, casi todo el diccionario es así. Uno dice, un diccionario de español para extranjeros tiene que ser algo más que solamente un suplemento de gramática, de fonética o de español en contexto. Entonces, es como si hubieran tomado el clave y lo hubieran resumido, como otras que son exiguas, estos son diferencias muy mínimas. Y cuando uno mira la definición, uno dice hasta qué punto es sencilla esta definición para un hablante no nativo. Entonces, canto, formación con la voz de sonidos melodiosos o que siguen una melodía musical. ¿Sí? ¿Hasta qué punto puede ser fácil para ellos? Si no conocen la palabra canto, no sé qué tanto conozcan la palabra melodioso, melodía, ¿sí? Si están buscando canto. Entonces, digamos que rompe un poco con las características que debería tener un diccionario para él. Si vemos ahora otra comparación de, nuevamente, el diccionario de Maldonado, español para extranjeros, y lo comparo con el de Celia Villar, que es el Diccionario de la Lengua Española para Estudiantes de Español. Este sí no dice que es para lengua extranjera, este aclara que es un diccionario escolar para estudiantes nativos. Cuando comparamos, digamos que tiene, y vemos en este diccionario, en este segundo, unas características que lo hacen un poco más sencillo para un hablante. Canto, arte y técnica de producir sonidos melodiosos con la voz. Digamos que los ejemplos suelen ser un poco más claros, más ilustrativos que quizás el que dice ser para extranjeros. Cuando miramos otro tipo de marcas y otro tipo de cuestiones, también nos damos cuenta que, bueno, si comparamos
la definición número 8 del DEPE, con la definición número 6 del DEPE, podemos ver ciertas diferencias. Aquí nos dice, el canto en un libro corte opuesto al lomo, allá dice parte de un libro opuesta al lomo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto cuál de las dos definiciones puede ser mucho más clara y más ilustrativas para un extranjero? Miremos ahora otro ejemplo. Bueno, este es el diccionario de Alvar, el Alcalá, nuevamente con el anterior de Villar, y aquí tenemos otros elementos. Acepción número 1, canto, arte que consiste en emitir música con la voz humana. Actividad resultado de emitir música con la voz humana. Primera y segunda acepción son muy cercanas, son muy parecidas. Adicionalmente, aquí sucede algo interesante y es que dentro de la sección 2 de Alvar tenemos una locución, una opción representada por última hora está representada por una persona. Dentro de la lexicografía, todas las locuciones, las colocaciones, la fraseología tiene que ir al final del artículo. ¿Para qué? Precisamente para clasificar ese tipo de unidades léxicas que son simples al comienzo y las que conforman con otras palabras una expresión compuesta por dos o unidades pluriverbales como tal. Yo he tratado de analizar por qué este diccionario coloca esa acepción ahí. Todavía no lo entiendo, cuando en la otra obra aparece después de la séptima acepción, que es ya cuando empieza propiamente la fraseología. Entonces, y este se supone que es el de extranjeros y ese se supone que es el que no es para extranjeros. Entonces, son dudas que surgen y cuestionamientos que surgen en los diccionarios que de alguna manera rompen con lo que se pide dentro de entonces, digamos que esa subutilización del diccionario viene dada por dos fenómenos, como ya los vimos. Por un lado, porque la creencia falsa de que el diccionario es solo significado, y por otro lado, que hay diccionarios que no son lo suficientemente adecuados, sobre todo para el nivel de lengua que tiene un muchacho extranjero, un estudiante extranjero. Y el asunto sería, ¿cómo vamos a solucionar o cómo hacemos para solucionar eso? Podemos tener dos posibles soluciones también desde ambos ámbitos o desde la raíz de ambos problemas. El primero es una elaboración de unidades didácticas que impliquen el uso del diccionario, y quiero traer a colación el trabajo de Emma García del año 2009. Ella ha estudiado también a profundidad los diccionarios y propone un modelo de unidad didáctica en donde se utiliza el diccionario para aprender no solamente una palabra y no solamente un campo semántico, sino todo lo que se relaciona con una palabra. Y el ejemplo concreto que ella da es una unidad didáctica en donde habla de violencia de género. Entonces, este título, esto da para mucho, para todas las palabras que están referidas con violencia, para el asunto, para la cuestión pragmática, incluso para la cuestión cultural, ideológica, y ella lo que hace es mostrar en su unidad cómo aborda desde la fonética hasta lo pragmático, pasando por lo sociolingüístico, lo gramático y todo lo relacionado con lo léxico-semántico. No solamente el campo semántico, sino también el campo léxico, abarca muchos aspectos, y para ello se vale del diccionario. Entonces, como una entrada, como un artículo lexicográfico contra algo que está más allá de solamente el significado, entrar a otros dominios. Para esto, ¿qué se requiere? Por un lado, conocer bien el diccionario, porque a veces los docentes mismos pecamos de no conocer muy bien los diccionarios. Digamos que seguimos con el pensamiento de que el diccionario es para el significado, pero tenemos que saber que el diccionario va más allá, que tiene unas marcas de uso, que tiene unas marcas pragmáticas, que también sirve para consultar fraseología. Y por otro lado, seleccionar un DNA o un diccionario monolingüe que se ajuste a las necesidades de los aprendices. Digamos que uno tiene que también cotejar con qué estudiantes está, si está en intermedio, si está en avanzado, a quiénes les puede llevar un diccionario, a quiénes les puede llevar otro. Eso pues a partir de la análisis de la lectura juiciosa que podemos hacer de los distintos tipos de diccionario.
Esa sería una solución. Por otro lado, existe otra solución que sería la construcción de un diccionario monolingüe de aprendizaje que se ajuste a las necesidades reales de los usuarios. Algo curioso que ha sucedido es que desde hace muchos años, desde 1988, los lexicógrafos didácticos han dicho: un diccionario de aprendizaje debe tener estas características, y cuando vemos los diccionarios monolingües seguimos en las características anteriores, entonces sigue siendo copia o resumen de otros diccionarios de lengua. Martínez Marín fue uno de los primeros en hablar de que debe tener un diccionario de aprendizaje, y por un lado dice que debe ser útil para decodificación y también para codificación, es decir, no solamente para que el estudiante aprenda léxico, sino para que él produzca enunciados a partir de lo que puede encontrar en un diccionario, de las distintas restricciones, de las combinaciones, de la fraseología. Por otro lado, tener en cuenta el nivel que tiene el usuario. Sabemos que un hablante no nativo no maneja igual la lengua que nosotros. Adicionalmente, hablar de un criterio de selección de entradas, con explicaciones fonéticas cuando sea necesaria, utilizar términos coloquiales y, por supuesto, tener en cuenta la fraseología. También nos habla de unas definiciones claras con vocabulario sencillo y ejemplos. Para él son muy importantes los ejemplos porque el ejemplo nos va a permitir ilustrar. Por otro lado, tenemos a Hernández en múltiples trabajos también desde el 88 hasta el 2008, ha sido uno de los autores que más ha como recalcado en esto, y incluso uno de sus artículos se llama 15 años después, y en el artículo dice: llevo 15 años hablando de esto, pero los diccionarios siguen siendo iguales. Entonces él nos da también unas características, nos habla de un número de entradas, el orden alfabético que para 1988 pues incluía la H y la doble L como, no como dígrafos, sino dentro, aparte de la C y de la L. Nos habla de información gramatical, excluir etimologías, arcaísmos y cuestiones que no sean como tan relevantes para el uso, que es lo que nos interesa, evitar definiciones sinonímicas, utilizar las acepciones según las frecuencias de uso y tener en cuenta las necesidades de los destinatarios. Y esto es un aspecto que vemos también en varios autores. Córdoba en el 98 también nos habla del léxico actual, el léxico usual. Él nos recomienda definiciones claras y con un número reducido de definidores. Entre más corta la definición, mucho mejor y más clara para el estudiante. Y también la información gramatical y de uso. Fernández, por otro lado, habla de la necesidad de los destinatarios, y él se enfoca mucho en que no podemos pretender que un hablante no nativo maneje la lengua igual que un nativo, de tal manera que copiar o tener unas definiciones que se acerquen mucho a un diccionario general, pues no es recomendable. Bataner nos habla de las marcas de uso, Higueras habla de las colocaciones, Barón habla de las definiciones que deben seguir la ley de la sinonimia. No quiere decir que se defina con sinónimos, sino que si yo en lugar de la palabra que no conozco pongo la definición, me tiene que dar una oración correctamente construida, coherente y comprensible. Y por supuesto, un equipo de redactores que estén conscientes de para quién va el diccionario. Castillo y Ferrando coinciden, sus publicaciones son del mismo año, y coinciden en el carácter codificador, es decir, el diccionario no se puede quedar siendo solamente para que yo lo consulte cuando tenga una duda, sino que también tiene que ser una herramienta para que el estudiante pueda construir. Por último, Azorín y Martínez Ejido habla de una información preliminar que sirva como guía para el docente y para el estudiante de cómo utilizar el diccionario, algo muy explicativo porque a veces el error recae en que no sabemos utilizarlo. Y ellos hablan de algo importante que quiero también tocar, y es que no es suficiente con que haya solamente un equipo de lexicógrafos, sino que también tiene que haber unos expertos en la enseñanza de él. Y es que generalmente los diccionarios los hacen los lexicógrafos. Entonces ellos tienen su visión, tienen su perspectiva, pero quizás no conocen mucho de lo que necesitamos o de lo que requerimos en la enseñanza de las lenguas. Entonces se necesita que el equipo incluya docentes de él, estudiantes o la opinión de los estudiantes, y sobre todo centrarse en qué es lo que ellos necesitan, que requieren de un diccionario para que realmente se convierta en una herramienta útil. Esta ha sido la bibliografía citada. La última, y estos son pues los diccionarios de los que he hablado. Muchísimas gracias.
tú por casualidad conoces una unidad didáctica que tiene el libro 23 del libro de dicción. No, señora. Sobre el uso del diccionario en nuestras secciones, era ver qué opinabas de cómo le plantean al estudiante y cómo lo motivan para utilizar el diccionario en lengua extranjera. Inclusive, ellos proponen la definición del diccionario personal. Entonces, para ver cómo se relaciona eso. Segunda pregunta. ¿En qué nivel crees tú que debe empezar a utilizar? ¿En qué nivel de Intermedio y avanzado. Bueno, Higueras, una de las autoras, dice que, Marta Higueras, dice que es importante familiarizarnos con el diccionario desde que comienza. Pero realmente, una cosa es familiarizarlos y otra cosa es que realmente lo utilicen como una herramienta de profundización y de algo más pensado. Y yo pienso que serían niveles intermedio y avanzado, es decir, desde el nivel B, B1, B2, C1, C2. una práctica diaria o Incluirlo dentro de las clases regulares a través de las unidades didácticas que utiliza el docente. Si yo estoy, no sé, dando una clase ya sea desde el enfoque comunicativo, desde cualquier enfoque, yo puedo introducir el diccionario con las palabras que tengo dentro de ese o el vocabulario que tengo y ver las distintas dimensiones que se pueden utilizar. ¿Y cuál de esos diccionarios recomiendas y que se consiguen en Colombia? Pues ese es un problema grande. Digamos que uno de los menos conflictivos es el Salamanca. Uno de los menos conflictivos, digamos que no es que yo diga que es el mejor, porque no, todavía no. Ahorita, en estos momentos, olvidé mencionarlo, hay un proyecto que se está realizando, es un diccionario online que está siendo liderado por Paz Bataner de la Universidad de Barcelona, si no estoy mal, pero está en proyecto todavía. Digamos que todavía está en construcción, todavía no tiene como el acceso a la plataforma. Promete mucho y ellos están construyendo un diccionario muy pensado para el estudiante de L, además porque algunos de ellos tienen dentro de su equipo también expertos en léxico en L. Entonces, esperemos a que sea bueno. Ok. Ok, a ustedes.